cuando la hija de mi jefe se subió al auto a medianoche y murmuró: «Llévame a un lugar privado», debí negarme. No porque no pudiera conducir. Era chofer de la familia Whitmore desde hacía 7 años. Podía manejar cualquier curva, memorizar rutas, aguardar en silencio. Pero lo que no pude manejar fue ese vuelco en el estómago al verla en el asiento trasero, temblando, sin maquillaje, confesando que su padre la obligaba a casarse con Parker Alden. Daniel llevaba 7 años al volante del magnate Everardo Whitmore. Conocía cada ruta, cada silencio, cada regla no escrita de la familia. Y la regla más clara era no involucrarse. Pero esa noche, Viviana Whitmore no era la hija intocable del jefe. Era una mujer de 22 años con los ojos hinchados y una orden que sonaba a súplica. Lo que Daniel no sabía era que aceptar ese viaje lo convertiría en confidente, en cómplice, y en el centro de una guerra silenciosa que partiría en dos el imperio Whitmore, porque a veces la persona que elige tu asiento trasero no busca un chofer, busca un testigo. Y esa es la historia de cómo un hombre anónimo se convirtió en la única persona en quien la heredera confió para recuperar su vida. Para entender lo que esa frase puso en movimiento, hay que viajar 7 años atrás, a un hombre común que nunca pidió ser protagonista de nada. Daniel Ruiz tenía 34 años cuando entró a trabajar para el magnate Everardo Whitmore, dueño de un conglomerado de logística que movía mercancías en 17 estados. No era un ejecutivo, no era un heredero. Era un conductor silencioso que conocía la diferencia entre ser útil y ser visible, y que aprendió a cruzar las puertas de la finca Whitmore sin que los guardias lo miraran 2 veces. Everardo Whitmore no contrataba a cualquiera. Su fortuna, estimada en más de $800 millones, exigía un círculo de confianza blindado, que eligiera a un inmigrante de segunda generación, hijo de un mecánico de Raleigh, decía más de la intuición del viejo que de cualquier currículum. Daniel era puntual, sabía leer mapas con la cabeza en alto y, esto fue lo decisivo, jamás filtraba una conversación. En 7 años, manejó a inversores, escoltó a la esposa enferma del patrón hasta el último día de su tratamiento y recogió a Viviana decenas de veces del internado, del club hípico, del aeropuerto. Pero había una frontera invisible que ningún empleado cruzaba, la vida personal de la heredera, hasta que ella la rompió. La noche que todo cambió, Viviana no estaba en una fiesta corporativa ni volviendo de una cena con su prometido. Daniel la encontró en el estacionamiento subterráneo de un hotel del centro, a las 11:30, con una mochila pequeña y la respiración entrecortada. Subió al asiento trasero, nunca delante, y murmuró esa frase que Daniel recordaría palabra por palabra: «Llévame a un lugar privado, no quiero que nadie sepa dónde estoy». Él pudo haberla llevado a un restaurante, a la comisaría, incluso de vuelta a la finca. Hizo lo contrario. Condujo 40 minutos hasta un embalse al norte de la ciudad, un sitio donde había llevado a su propio padre a pescar antes de que muriera y donde no había cámaras ni testigos. Apagó el motor y esperó. Lo que Viviana confesó esa noche era más pesado de lo que Daniel imaginaba. No era un capricho adolescente ni una pelea con su padre. Era un calendario de bodas cerrado a la fuerza. 120 días para casarse con Parker Alden, heredero de un fondo de inversión que iba a fusionar capital con el grupo Whitmore. La operación era de mutuo beneficio, un seguro financiero disfrazado de alianza familiar. Lo que Everardo presentaba como matrimonio era, en realidad, una cláusula contractual con $5,000 millones en juego, y Viviana acababa de descubrir los documentos. Pero eso no era lo único. Viviana tenía pruebas internas, correos, minutas de reuniones, que mostraban que Parker Alden no era simplemente ambicioso. Era un hombre con 2 denuncias previas por violencia doméstica selladas por acuerdos extrajudiciales. El magnate lo sabía, y aún así, la boda seguía en pie. Viviana quiso confrontarlo, pero Everardo le respondió con 5 palabras que ella le repitió a Daniel junto al agua. Así se protegen los imperios. Esa noche, Daniel no ofreció soluciones. No dijo que la ayudaría a escapar. Simplemente la escuchó, le prestó su chaqueta porque empezó a lloviznar, y la llevó de vuelta antes del amanecer.
pero algo ya se había encendido. Lo que comenzó como un desvío de una hora se transformó en una costumbre clandestina. Viviana pedía el coche de Daniel a diario, con excusas pequeñas, la tienda, una amiga, la biblioteca, y cada paseo se volvía más largo, más íntimo, más peligroso. Y aquí está el punto de quiebre que ni Daniel ni Viviana calcularon bien. Everardo Whitmore no era un hombre que confiara en la suerte, confiaba en los reportes. El jefe de seguridad de la finca notó el patrón en menos de una semana. La frecuencia de los viajes, la ausencia de destinos verificables, el leve retraso en los registros del vehículo. Para el 10º día, Everardo tenía sobre su escritorio un expediente con fotografías, coordenadas GPS y una conclusión que lo enfureció más que cualquier traición financiera. Su propia hija estaba encontrando refugio en el silencio de un chofer. La pregunta no era si el magnate iba a actuar, era cuánto tardaría en hacer que ese hombre desapareciera de sus vidas. Tardó exactamente 11 horas. Daniel fue convocado a la oficina principal de la finca a las 9 de la mañana siguiente, pero no lo recibió Everardo, lo recibió el jefe de seguridad, un hombre llamado Cortés, que había servido en inteligencia militar y que no desperdiciaba palabras. Sobre la mesa de caoba había un sobre grueso con un cheque por 6 meses de salario, una carta de terminación sin causa explícita y un acuerdo de confidencialidad redactado por los abogados del grupo. Cortés le explicó las reglas nuevas en voz baja. No llamar, no escribir, no acercarse a la propiedad, no intentar contacto con ningún miembro de la familia. El señor Whitmore aprecia su servicio, pero aquí termina. Lo escoltó hasta la puerta de servicio, sin permitirle recoger sus pertenencias de la caseta de choferes. En menos de 10 minutos, 7 años de lealtad quedaron reducidos a un auto particular destartalado, alejándose de la verja dorada. Pero lo que Daniel ignoraba era que él era apenas la primera ficha en caer. Esa misma mañana, mientras los guardias vaciaban su locker, un equipo de seguridad privada clausuraba el ala completa de la residencia donde dormía Viviana. Le retiraron el teléfono, el ordenador portátil, la tarjeta de débito y hasta el reloj inteligente. Everardo no estaba improvisando un castigo. Estaba ejecutando un protocolo de aislamiento que había diseñado meses atrás para una crisis corporativa y que ahora desplegaba contra su hija como si fuera una amenaza a la cotización en bolsa. Viviana quedó confinada a su habitación y 2 salas contiguas, con una enfermera que la visitaba 3 veces al día, no porque estuviera enferma, sino para registrar su estado como evidencia de que recibía cuidados, no prisión. La palabra del abogado de la familia fue clara. El señor Whitmore está ejerciendo su derecho de proteger a su hija mayor de edad en estado de vulnerabilidad emocional, una construcción jurídica que les permitía mantenerla incomunicada sin una orden judicial. 3 días duró el bloqueo. Al cuarto, Viviana logró lo que todos en esa casa subestimaban: vencer el sistema desde adentro. Uno de los jardineros, un hombre mayor que había trabajado para la esposa fallecida de Everardo y que sentía lealtad a la memoria de esa señora, aceptó llevar un mensaje de apenas 7 palabras escrito en un pedazo de bolsa de papel. Vaya del fondo, después de las 11. Daniel, que llevaba 4 noches sin dormir aparcado a 3 calles de la finca, recibió el papel con las manos temblorosas. Esa noche, trepó una tapia baja en el extremo sur de la propiedad donde rompía la línea de cámara, y la encontró agachada entre los arbustos, descalza, con un abrigo demasiado fino para la humedad de noviembre. Esa valla se convirtió en su santuario y su sentencia. Durante 17 días se vieron a la misma hora, en el mismo sitio, hablando en susurros mientras un perro guardián patrullaba el sector opuesto de la finca. Fue allí donde Viviana le entregó a Daniel una memoria USB que había escondido dentro del forro de una bota antes del encierro. Contenía los documentos que su padre nunca supo que ella conservó: 2 acuerdos extrajudiciales firmados por víctimas de Parker Alden, una carta de una terapeuta que describía trauma severo por agresión y la minuta de una reunión en la que Everardo Whitmore reconocía las denuncias y aún así acordaba seguir adelante con la fusión.
La prueba no solo incriminaba al prometido, revelaba complicidad del magnate en encubrimiento activo. Pero si hubo un momento en que la tensión escaló al punto de no retorno, fue cuando Everardo decidió que la contención no bastaba. Había que doblegar. A la tercera semana de la reclusión, entró personalmente a la habitación de Viviana y le presentó un ultimátum con la frialdad de quien despide a un director financiero. O firmaba un documento aceptando la fecha de boda sin objeciones, o Daniel enfrentaría una denuncia penal por acoso, allanamiento y robo de información confidencial. Tenían las cámaras, tenían los correos corporativos, tenían a un equipo legal capaz de aplastar a un hombre sin recursos. Viviana le sostuvo la mirada y dijo, «Prefiero perderlo todo antes que ser tu activo». Esa frase partió algo en el patriarca. No la ira, eso era previsible. Lo que emergió fue algo más frío, la certeza de que su propia hija era ahora un pasivo que requería una solución definitiva. Daniel, mientras tanto, recibió la notificación extrajudicial en un sobre entregado en mano, mientras cargaba gasolina en una estación de servicio. Era un aviso de demanda potencial con 17 páginas de argumentos. Lo acusaban de haber inducido a la heredera a quebrantar sus obligaciones contractuales. La suma mencionada en daños ascendía a $2 millones, una cifra diseñada no para cobrarse, sino para quebrar psicológicamente a un hombre que ganaba 32.000 al año. En ese instante, Daniel entendió que no se enfrentaba a un simple despido, se enfrentaba a una máquina que podía borrarlo sin que nadie hiciera preguntas. Pero las máquinas tienen un punto débil cuando dependen de la reputación pública. Y eso fue lo que Viviana entendió al filtrar, desde un dispositivo que Daniel le había pasado por la valla, un fragmento de las actas, a un periódico económico independiente. La historia no se publicó de inmediato, el medio estaba verificando, pero la sola existencia de una consulta periodística activó los protocolos de crisis del grupo Whitmore. Everardo recibió la llamada de su director de Relaciones Públicas un viernes por la noche, mientras cenaba solo en el comedor principal. Se hizo un silencio en la casa que duró 20 minutos. Luego, una orden: que nadie hable con la prensa y cancelen el evento corporativo. Pero cancelarlo habría sido admitir debilidad, así que la orden se revocó 10 minutos más tarde. El evento seguía en pie, en el Hotel Gran Alameda, con los mismos 300 invitados, los mismos discursos y la misma ausencia de la heredera que, según rezaría el comunicado, estaba convaleciente por agotamiento. Esa noche, en la valla, Viviana le dijo a Daniel lo que él ya sospechaba. La noche del evento sería la única ventana real para escapar. Con el 80% del personal de seguridad desplazado al hotel y la finca funcionando con una guardia mínima, tendrían 45 minutos desde que la comitiva partiera hasta que se activara el protocolo de ausencia. Daniel había trabajado en ese tipo de eventos. Conocía los tiempos del valet parking, las rutas de acceso del personal de catering, el código de vestimenta que permitía que un mesero pasara inadvertido. Consiguió un uniforme de cocina por un contacto del taller de Luis, su amigo en Raleigh, y memorizó la disposición del ala de servicio del hotel. Viviana, por su parte, había estado fingiendo resignación durante días. Aceptó probarse el vestido de la gala, sonrió en una videollamada con la organizadora, dijo que se sentía mejor. Su actuación fue tan perfecta que el médico que la evaluó anotó remisión significativa del cuadro de ansiedad y recomendó reducir las visitas de la enfermera. A 10 horas del evento, Everardo creía que había ganado. Lo que no sabía, lo que nadie en esa casa podía imaginar, era que Parker Alden no solo conocía los planes de fuga, sino que llevaba 2 días con un detective privado siguiendo a Daniel. El prometido no confiaba en el control del magnate, confiaba en su propia paranoia. Y esa tarde, mientras Viviana apartaba el vestido de gala fingiendo elegir zapatos, Parker Alden recibió en su mansión un informe con la palabra embalse subrayada, junto a fotografías de un auto y una matrícula. No sabía aún la fecha exacta, pero sí sabía el lugar donde se esconderían. Solo le quedaba una decisión:
alertar a Everardo y arriesgarse a que la operación se volviera un escándalo, o esperar en silencio y resolverlo a su manera. El plan de Daniel y Viviana se movía en una cuerda floja que ninguno de los dos creía tener red debajo. La noche del evento, el reloj empezó a correr, y lo que estaba en juego ya no era solo una boda forzada, sino la libertad de dos personas frente a tres fuerzas colisionando: un padre traicionado, un empresario encubridor y un prometido que no estaba dispuesto a perder ni el dinero ni el control. La noche del evento, el Hotel Gran Alameda hervía de escoltas, camareros y ejecutivos que ignoraban que la heredera a la que brindarían no estaba allí para celebrar, sino para desaparecer. Daniel llegó a las 7:15 con un uniforme de cocina planchado, una credencial falsificada colgando del bolsillo y una bandeja de canapés que nunca entregó. Conocía el mapa del sótano de servicio porque él mismo lo había recorrido durante 3 eventos anteriores, cuando aún era el chofer de confianza que aparcaba el coche del jefe y se quedaba en la zona de espera con el motor apagado. Esta vez no esperaba. Esta vez se movía entre las sombras del pasillo de lavandería, contando segundos, mientras el magnate Everardo Whitmore pronunciaba un discurso sobre legado y unidad ante 300 invitados en el salón principal. Viviana, mientras tanto, fingió un mareo durante el segundo acto y se excusó al tocador acompañada por una asistenta. La asistenta era nueva, contratada 3 días antes, sin saber que su verdadera función sería quedarse dentro del baño con un vestido similar al de la heredera, mientras Viviana salía por una puerta lateral que Daniel había forzado con un destornillador de precisión 1 hora antes. El intercambio duró 43 segundos. A las 8:11 de la noche, Viviana Whitmore ya no estaba en el hotel. Lo que nadie en el salón había visto era que el prometido, Parker Alden, tampoco estaba en su mesa. Había salido 5 minutos antes, con una llamada falsa pegada al oído y un auricular real conectado a la frecuencia del detective privado. El cazador se había movido más rápido de lo que ambos planeadores creyeron posible. En el muelle de carga, junto a un camión frigorífico con las luces apagadas, Viviana buscó la mano de Daniel entre cajas de verduras. Se encontraron sin palabras, los dos agachados tras un montacargas, mientras las suelas de goma del detective resonaban sobre el pavimento a menos de 30 metros. El hombre no los veía, pero olfateaba. Había recibido el dato del embalse como punto de fuga, no de un hotel céntrico con salidas de servicio. Ese error de cálculo era la única ventaja que tenían. Daniel susurró una ruta de escape en 3 palabras. Ahora, por el foso. El foso era una rampa de mantenimiento que bajaba al nivel de alcantarillado pluvial, un túnel de concreto que desembocaba a 2 cuadras, detrás de un estacionamiento municipal donde Luis, el amigo de Raleigh, había aparcado una furgoneta con matrícula de Carolina del Norte y un termo de café cargado en la guantera. El trayecto bajo tierra duró lo que pareció 1 hora, pero fueron 11 minutos agachados entre el eco de goteras y el rumor de las tuberías. Cuando emergieron por la rejilla del callejón, el aire frío de noviembre les golpeó la cara y Viviana no lloró. Eso fue lo que Daniel recordaría después. No lloró. Se quitó los zapatos de tacón, los metió en una bolsa de basura que él llevaba enrollada en el bolsillo y corrió descalza los 80 metros que los separaban de la furgoneta. Atrás, en el hotel, la asistenta del baño activó el protocolo de distracción. Fingió un desmayo que obligó a los guardias a despejar el pasillo exterior, justo cuando la ausencia de Viviana empezaba a notarse en la mesa principal. Everardo Whitmore recibió la primera señal de alarma a las 8:32, cuando su jefe de seguridad le murmuró al oído que la señorita no estaba en el baño. Para entonces, la furgoneta ya había tomado la autopista Interestatal 40, rumbo este, con 2 pasajeros que no hablaban y un motor diésel que sonaba como un animal viejo pero fiable. Pero aquí es donde la historia gira y revela que el verdadero peligro no estaba en la persecución inmediata, sino en la bomba de tiempo que Viviana había dejado programada antes de salir de la finca. A las 9 de la noche,
Mientras los jefes de seguridad del hotel rastreaban las cámaras del sótano, un correo electrónico cifrado llegó a las redacciones de 3 medios económicos nacionales. Contenía los 2 acuerdos extrajudiciales firmados por víctimas de Parker Alden, la minuta donde Everardo Whitmore reconocía las denuncias y decidía seguir adelante con la fusión, y una grabación de audio, 5 minutos y 12 segundos, en la que el propio Parker le decía a Viviana por teléfono que, si crees que tus lágrimas van a frenarme, es que no entiendes cómo funciona el poder real. La filtración no era solo un escudo. Era un misil lanzado contra el centro mismo del imperio Whitmore-Alden. La reacción fue sísmica. A las 11 de la noche, el Consejo de Administración del Fondo de Inversión de Parker convocó una reunión de emergencia por videollamada. A la 1 de la madrugada, las acciones del grupo habían caído un 9% en los mercados asiáticos. Everardo, que había pasado de perseguidor a perseguido en menos de 4 horas, llamó directamente a Parker Alden. La conversación, reconstruida luego por testimonios de asistentes, fue tan brutal que el auricular tembló sobre la mesa. Everardo acusó a Parker de haber subestimado la inteligencia de Viviana. Parker acusó a Everardo de haber criado a una traidora. La alianza de $5.000 millones empezó a rajarse por el único punto débil que ninguna junta directiva había calculado: una joven de 22 años que ya no tenía miedo. Mientras tanto, en la furgoneta, Viviana y Daniel sabían que la filtración era un arma de doble filo. Si los encontraban ahora, ya no serían solo una heredera rebelde y un chofer despedido, serían la fuente de una crisis financiera con ramificaciones internacionales. Parker Alden, acorralado por las denuncias que empezaban a reproducirse en portales de noticias, contrató a un segundo equipo de localización con autorización para operar fuera de los canales legales. Lo que pidió ya no era seguimiento, era neutralización silenciosa. Daniel lo intuyó cuando, a la altura de Richmond, una patrulla estatal los detuvo sin motivo aparente, les pidió documentación y luego los dejó ir tras recibir una llamada por radio. Demasiado limpio, demasiado rápido. No era suerte, era un aviso de que alguien con poder suficiente para mover engranajes policiales ya estaba sobre su rastro. Pasaron la noche en un motel de carretera que aceptaba efectivo, con las cortinas cerradas y el teléfono de Viviana apagado dentro de una bolsa de aluminio que bloqueaba la señal. Daniel, que no había pegado ojo en casi 30 horas, se sentó en el suelo junto a la puerta con una llave de cruz en la mano y una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Cuánto iba a tardar Everardo Whitmore en decidir que su hija valía más como mártir que como heredera? Porque si el magnate decidía culpar a Viviana del colapso financiero, no necesitaría encontrarlos, le bastaría con no protegerlos. Al amanecer, la respuesta empezó a dibujarse. A las 7 de la mañana, el director de comunicaciones del grupo Whitmore emitió un comunicado oficial. En él, Everardo afirmaba que su hija había sido manipulada por un exempleado con intenciones delictivas y que la familia estaba cooperando con las autoridades para garantizar su regreso seguro. La palabra delictivas convertía a Daniel Ruiz de víctima de una demanda civil en objetivo de una investigación penal. La máquina no solo quería recuperar a la heredera, quería un culpable, y tenía los recursos para fabricarlo. Esto ya no era una fuga romántica, era una cacería en toda regla. Sin embargo, el comunicado contenía una fisura que Viviana detectó en la segunda lectura, apoyada contra la cabecera de la cama del motel, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Everardo no mencionaba a Parker Alden, ni una palabra del prometido, ni una referencia a las denuncias filtradas, ni una condena a las agresiones documentadas. Era como si el escándalo no existiera, y eso, paradójicamente, revelaba más de lo que ocultaba. Everardo estaba protegiendo su propia reputación, pero ya no protegía la de Parker. La alianza se estaba desmoronando en tiempo real. Si llegaban vivos a Raleigh, pensó Viviana, no solo se salvarían ellos. La verdad tendría tiempo de hacer su trabajo. Llegaron a Raleigh al atardecer del día siguiente, después de 17 horas de relevos conduciendo.
3 paradas para cargar combustible y una sola comida comprada en una gasolinera. Luis los recibió en el taller mecánico de su padre, un galpón de chapa con 3 fosos de reparación y un cartel descolorido que rezaba Hermanos Torres, desde 1987. Era un hombre achaparrado, de manos gruesas, y una lealtad que no necesitaba discursos. Les entregó las llaves de un apartamento en las afueras, un dúplex de una habitación con los muebles justos, y les dijo que el trabajo era suyo si querían. Viviana podía ayudar con la contabilidad, Daniel con los despachos. Aquí nadie pregunta de quién huyen, añadió, porque aquí todos hemos corrido alguna vez. Esa noche, mientras Viviana dormía por primera vez en una cama sin sábanas limpias pero sin candados en las ventanas, Daniel se sentó en el porche del apartamento y miró el cielo, sin estrellas de la ciudad. Habían escapado, sí, pero el comunicado de prensa, la patrulla en Richmond, la silenciosa desaparición de Parker del comunicado oficial, todo indicaba que la verdadera batalla no había hecho más que empezar, y no sería en los tribunales ni en los medios. Sería en la paciencia de un viejo magnate que algún día, quizá pronto, tendría que elegir entre el orgullo y la sangre. Cuando Daniel entró, Viviana tenía los ojos abiertos en la oscuridad. «Mi padre va a llamar», dijo, no como una pregunta, sino como una certeza. Daniel asintió, y esperaron. La llamada que Viviana anticipó en la oscuridad no llegó esa semana, ni la siguiente. Durante 43 días, el teléfono que Daniel había comprado en una tienda de electrónicos usados permaneció mudo. El apartamento en las afueras de Raleigh se llenó del olor a café recalentado, a ropa secada en radiador, a las primeras facturas pagadas con el salario justo del taller. Luis no preguntaba, y esa discreción era el único lujo que podían permitirse. Por las mañanas, Viviana atendía la recepción de una organización sin fines de lucro que ayudaba a inmigrantes a regularizar sus permisos de trabajo, un empleo que consiguió con un currículum sin apellidos famosos y una voz que había aprendido a no temblar al presentarse. Daniel despachaba reparaciones, hablaba con proveedores, aprendía a facturar. Eran 2 fantasmas rehaciéndose en una ciudad que no les debía nada, y sin embargo, por primera vez en meses, respiraban sin escoltas. Pero mientras ellos se reconstruían en anonimato, el imperio que dejaron atrás se desmoronaba ladrillo a ladrillo. La filtración que Viviana había programado antes de escapar detonó una cadena de consecuencias que ni siquiera ella había calculado del todo. 2 días después de la publicación de los documentos en los medios nacionales, una tercera mujer presentó una denuncia formal contra Parker Alden por agresión sexual ocurrida 3 años atrás. Esta vez no hubo acuerdo extrajudicial. La fiscalía abrió una investigación preliminar, y el nombre de Parker pasó de las páginas financieras a la sección de tribunales en menos de una semana. El fondo de inversión que representaba convocó una junta extraordinaria y, en una votación de 8-3, le retiró todos los poderes ejecutivos. Parker Alden, el heredero intocable, se quedó sin oficina, sin junta, sin fusión, y con una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a cualquiera de las víctimas, incluida, por extensión de parentesco político, Viviana Whitmore. Everardo Whitmore observó la caída desde su despacho blindado, y lo que sintió no fue exactamente alivio. Fue el vértigo de un hombre que descubre que el puente que él mismo ayudó a tender era el mismo que iban a usar para colgarlo. El consejo de administración del grupo Whitmore, que durante meses había aplaudido la fusión como una jugada maestra, ahora exigía explicaciones. ¿Cómo era posible que el patriarca hubiera conocido las denuncias contra Parker y aún así insistiera en el matrimonio? ¿Qué más había ocultado? Las acciones cayeron otro 14%. Everardo se enfrentó a una moción de censura a su liderazgo, la primera en 27 años al frente de su propia empresa. No perdió la presidencia, su paquete accionarial seguía siendo mayoritario, pero tuvo que aceptar la entrada de 2 consejeros independientes con poder de veto, una humillación que ningún comunicado pudo maquillar. El magnate que había construido un imperio sobre la disciplina y el control se encontró de rodillas en el terreno que más despreciaba,
el de la imagen pública. Fue entonces, en medio de ese terremoto corporativo, cuando Everardo hizo lo que Viviana había predicho aquella noche en el motel. No llamó para pedir perdón, llamó para negociar. El teléfono sonó un martes a las 3 de la tarde, y el número en pantalla era el de la recepción del taller de los hermanos Torres. Daniel atendió. La voz al otro lado era distinta de la del jefe que lo había despedido con un cheque y una escolta, más baja, más gastada, con una grieta que antes no tenía. Everardo pidió hablar con su hija sin rodeos, sin abogados, sin intermediarios. Y Viviana accedió con una condición, que la conversación fuera en altavoz, con Daniel presente, porque ya no había secretos entre ellos. Lo que siguió fue uno de los intercambios más tensos que caben en una línea telefónica. Everardo empezó con un recuento de daños: la empresa, la reputación, los aliados perdidos. Habló como un general que aún no se disculpa por haber enviado a sus tropas a una emboscada, sino que lamenta las bajas. Viviana lo interrumpió en el minuto 4 con una frase corta: «Papá, yo no era tu empleada». Se hizo un silencio tan largo que el indicador de llamada casi parpadea por inactividad. Luego, Everardo dijo algo que nadie, ni siquiera Daniel, esperaba. «Lo sé, lo supe siempre. Pero creí que el deber familiar podía más que el miedo». No era una disculpa, todavía no, pero era la primera rendija de honestidad que el viejo abría en una armadura de décadas. Viviana no lloró. Ya había llorado todo lo que podía llorar en esos meses. Simplemente respondió: «Entonces, ahora el deber es escucharme». A partir de esa llamada, se estableció un patrón incómodo pero inédito. Everardo telefoneaba cada 15 días, siempre al taller, siempre con Daniel en la misma habitación. Al principio, las conversaciones eran breves, formales, llenas de silencios en los que ambos medían las palabras como quien camina sobre hielo delgado. Hablaban de cosas pequeñas: la salud de un tío lejano, el jardín que se estaba secando en la finca, una noticia económica que mencionaba al grupo Whitmore con menos hostilidad que antes. Evitaban el nombre de Parker Alden como si fuera una maldición. Pero cada llamada duraba un minuto más que la anterior, y esa milimétrica progresión fue la prueba de que algo se estaba moviendo por debajo. 5 meses después de la huida, Viviana aceptó encontrarse con su padre en un restaurante de carretera a mitad de camino entre Raleigh y la propiedad Whitmore. Fue un almuerzo incómodo, con cubiertos que nadie usaba y café que se enfrió sin que lo tocaran. Everardo llegó sin chofer y con un traje que le quedaba ligeramente grande, como si hubiera perdido peso. Miró a Daniel apenas unos segundos y luego desvió los ojos hacia su hija con una mezcla de vergüenza y obstinación. Lo que dijo fue tan directo que el camarero, que pasaba con una jarra de agua, aceleró el paso. «No voy a fingir que entiendo lo que tienes con este hombre, pero ya no voy a luchar contra ello». Era la rendición más orgullosa que Daniel había presenciado jamás. Viviana asintió una sola vez, sin triunfalismo, sin lágrimas. Aceptó la declaración como quien recibe un parte meteorológico. Útil, pero no suficiente para cambiar el clima. El verdadero punto de inflexión no fue ese almuerzo, sino lo que sucedió 3 semanas después. Parker Alden, acorralado por la investigación de la Fiscalía y por los acreedores que le reclamaban préstamos personales, intentó un último movimiento desesperado. Contrató a un equipo para localizar a Viviana y forzarla a firmar una declaración en la que ella lo exculpara de las acusaciones a cambio de dinero. Pero el plan se desmoronó cuando uno de los investigadores, que resultó ser un agente encubierto colaborando con la Fiscalía, grabó la conversación en la que Parker ofrecía $100,000 por convencerla por cualquier medio necesario. La grabación llegó al juez instructor, y Parker fue detenido en el aeropuerto de Atlanta, mientras intentaba abordar un vuelo con destino a un país sin extradición. Esa misma noche, Everardo Whitmore recibió una copia del expediente completo, cortesía de la fiscal del caso, y entendió con una claridad aterradora lo cerca que había estado de entregar a su hija a un depredador que ya no se escondía detrás de un traje, sino de una fianza penal. Everardo llamó a Viviana a las 11 de la noche. Por primera vez, no usó el teléfono del taller.
Llamó al móvil personal de Daniel, el número que nunca había querido marcar, y pidió hablar con su hija. Cuando Viviana atendió, su padre lloraba. No era un llanto teatral ni calculado. Era el sollozo entrecortado de un hombre de 63 años que acababa de leer las amenazas que el prometido de su hija había ordenado contra ella. Perdóname, dijo. Solo 2 palabras. Y luego, más bajo, tu madre me habría echado de casa. Esa mención de la esposa fallecida, a quien Viviana se parecía físicamente y de quien había heredado el temple, abrió una compuerta que llevaba años sellada. Madre e hija se escribieron cartas durante la adolescencia de Viviana, cartas que el magnate había guardado en una caja de madera y que nunca había abierto hasta esa noche. En una de ellas, escrita 2 meses antes de morir, la señora Whitmore le decía a su hija: «Si alguna vez tu padre intenta elegir tu futuro por ti, recuérdale que yo me casé con él contra la voluntad de mi propia familia, porque el amor que no se elige no es amor, es contrato». Esa carta, que Everardo leyó en voz alta a su hija a través del teléfono, fue el sorprendente detalle que reconfiguró toda la historia. No era que Viviana hubiera encontrado un aliado inesperado en un chofer silencioso. Era que el propio Everardo había vivido la misma lucha 40 años atrás y la había olvidado bajo capas de ambición y orgullo. La revelación no borraba el daño causado, pero explicaba por qué, en el fondo, una parte del magnate habría deseado secretamente que su hija hiciera lo que él no se atrevió a hacer: romper el molde. Esa noche Everardo le dijo a Viviana que retiraría todas las acciones legales contra Daniel, que el comunicado que lo acusaba de delito sería enmendado con una disculpa pública, y que ella era libre de vivir donde quisiera. No le pidió que volviera. Le pidió que, con el tiempo, le permitiera visitarla sin que el portal del apartamento se cerrara antes de que él llegara. Esa visita ocurrió 6 meses después, en un domingo de abril. Everardo condujo él mismo desde la finca hasta Raleigh. Se estacionó frente al dúplex con un motor que sonaba más suave que en sus días de escoltas, y llamó a la puerta con una botella de vino y una caja de fotografías familiares. Daniel abrió. El viejo lo miró sin hostilidad, quizá con un respeto recién aprendido, y dijo: «Esta vez no vengo a despedirte». Almorzaron los 3 en la mesa pequeña de la cocina, entre platos desparejados y una ensalada que Viviana había preparado con recetas de su madre. Fue torpe, a ratos tenso, pero también hubo risas cuando Everardo confesó que nunca había armado un mueble en su vida y que el apartamento le parecía pequeño pero digno. La palabra digno había tardado 1 año y medio en salir de su boca sin sarcasmo. A partir de esa visita, la relación entre padre e hija inició una lenta normalización que ya no dependía de contratos ni de apellidos. Everardo se jubiló anticipadamente del cargo ejecutivo, aunque conservó su puesto en el consejo con voz, pero sin mando operativo. Dedicó parte de su fortuna a financiar la organización sin fines de lucro donde trabajaba Viviana, y aunque ella insistió en que no necesitaba su dinero, terminó aceptando una donación anónima que triplicó el presupuesto anual. Daniel, por su parte, recibió una compensación económica extrajudicial por los meses de acoso legal, una cifra que jamás hizo pública y que invirtió en una participación del taller de Luis, del que se convirtió en socio minoritario. Seguía conduciendo, ya no coches blindados, sino grúas de rescate en carretera. Pero seguía siendo, en esencia, el mismo hombre silencioso que sabía leer un mapa y esperar. La historia completa de Daniel Ruiz y Viviana Whitmore no termina con una boda de cuento de hadas ni con una venganza espectacular. Termina con Daniel sentado en el porche del dúplex, una tarde de verano, recordando aquella noche en el embalse. Ella se había subido al auto y había murmurado: «Llévame a un lugar privado». Él la llevó a un sitio sin testigos, sí, pero también a un territorio donde 2 personas anónimas descubrieron que la única privacidad que vale la pena es la que se comparte sin miedo. Al final, fue Viviana quien lo sacó del anonimato, no porque le diera un apellido, sino porque le devolvió la capacidad de elegir en qué dirección quería avanzar. Daniel solía decir que los chóferes conocen todas las rutas excepto la propia. Y esa noche,
Una mujer que huía de una jaula dorada le mostró que su ruta siempre había estado frente a él, esperando que alguien le pidiera girar. Esta historia no es solo sobre dos personas que desafiaron a un imperio, es sobre lo que ocurre cuando alguien te ve de verdad en un mundo que te ha reducido a una función. Daniel fue contratado para conducir, no para opinar. Viviana fue educada para heredar, no para elegir. Y sin embargo, en el cruce de dos soledades, encontraron algo que ningún contrato puede blindar, la certeza de que tu vida te pertenece incluso cuando todos insisten en negociarla. Lo que Everardo Whitmore aprendió demasiado tarde, pero no imposible, es que proteger a un hijo no consiste en construirle una jaula inexpugnable, sino en aceptar que su vuelo puede llevarlo lejos del mapa que uno dibujó. El viejo magnate tardó meses en soltar el timón. Pero cuando finalmente leyó la carta de su esposa fallecida, entendió que él mismo había sido joven, amado y desafiante antes de convertirse en el guardián de las mismas cadenas que un día odió. Y Parker Alden, el prometido que creyó que el dinero compra silencio, terminó atrapado por la voz de tres mujeres que se negaron a callar. La filtración de Viviana no solo la liberó a ella, abrió una puerta que muchas personas en situaciones similares no saben que existe. A veces, la justicia no llega con una sentencia, sino con el simple acto de mostrar la verdad sin pedir permiso. Pero la pregunta que esta historia deja flotando es más íntima. ¿Cuántas veces hemos estado en el asiento de Daniel, aferrados al volante de una vida que otros diseñaron, esperando que alguien nos pida girar? ¿Cuántas veces hemos sido Viviana, encerrados en una jaula tan elegante que nadie creía que fuera prisión, hasta que una voz silenciosa nos recordó que la puerta se abre desde adentro? Lo que empezó con una frase susurrada, "Llévame a un lugar privado", terminó siendo el viaje más público que dos personas anónimas podían emprender, porque el lugar privado no era el embalse ni el apartamento en Raleigh, era ese espacio compartido donde dos seres humanos decidieron que su dignidad no estaba en venta, donde el silencio valió más que el ruido de 300 invitados en un salón de gala. Y al final, como suele pasar en las historias que merecen ser contadas, no ganó el más fuerte, ganó el que supo esperar, el que escuchó sin interrumpir, el que condujo de noche sin preguntar a dónde, porque a veces el destino se revela solo cuando dejamos de exigirle coordenadas. ¿Qué habrías hecho tú si la hija de tu jefe se sube a tu coche y te pide que la lleves a un lugar privado? ¿Alguna vez alguien te ha ofrecido la libertad de elegir tu propia vida cuando todo el mundo te empujaba hacia lo seguro? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si te gustó este relato, deja un like, suscríbete y nos vemos en el próximo.